Desde la fecundación hasta su fallecimiento, el ser humano pasa por 7 etapas de crecimiento y desarrollo que son prenatal, la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y la ancianidad. La etapa prenatal contempla desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide hasta el nacimiento. La infancia enmarca desde el nacimiento hasta los 6 años y se divide en 3 periodos: el neonatal, el lactante y la primera infancia. La niñez se ubica entre los 6 y los 12 años y contempla la segunda infancia. La adolescencia está comprendida entre los 12 y 20 años de edad y puede dividirse a su vez en 3 periodos: el prepuberal, el puberal y el postpuberal. La juventud se contempla entre los 20 y 25 años. La adultez se vive entre los 25 y 60 años. Y finalmente, la ancianidad va de los 60 años hasta el fallecimiento. Cada etapa supone características particulares en las cuales influye cómo se vivió la etapa anterior, a excepción de la etapa prenatal, y también influyen en la etapa posterior. Cabe resaltar que, aunque cada etapa está enmarcada por ciertos años, en realidad este marco es subjetivo, dado que la madurez para pasar de una etapa a otra está ligada a factores sociales, económicos y culturales, incluso al género, la herencia y los hábitos positivos y negativos adoptados. Hola, sean ustedes bienvenidos a este segundo programa de la serie Tópicos en Odontología. Hoy con el tema Crecimiento y Desarrollo. Este programa se realiza en forma conjunta entre la Coordinación de la Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM y la Facultad de Odontología de nuestra máxima casa de estudios. Este tema es de suma importancia, ya que versa particularmente en el crecimiento y desarrollo dentofacial y craneofacial, hábitos que se presentan en los primeros estadios del desarrollo del niño, del ser humano, así como también anomalías y trastornos que se pueden llegar a provocar ante algún tipo de hábito o algún tipo de trastorno en la oclusión de los pacientes desde la etapa infantil. Para iniciar este programa es un placer presentar a una destacada profesional, odontopediatra, académica con una gran trayectoria dentro de la Facultad de Odontología, la maestra Emilia Valenzuela Espinosa. Ella tiene a su cargo la coordinación del diplomado de odontopediatría en la Facultad de Odontología. Agradecemos mucho a quienes nos favorecen ustedes a tener los teléfonos y los datos de contacto en pantalla a lo largo del programa. Emilia, muchísimas gracias, bienvenida a este programa y a este tan interesante tema que hoy nos ocupa. Y bueno, iniciar particularmente con una pregunta pues, muy relevante e importante. ¿Cómo podrías definir y hacer llegar esta información importante al público que nos favorece con su presencia en lo que es el crecimiento dentofacial? Bien, pues agradezco mucho la invitación a estar en este programa. Gracias por la invitación. Y bueno, adentrándonos ya al tema, hablando de lo que es desarrollo craniofacial y dentofacial, realmente el crecimiento y desarrollo, pues nosotros estamos hablando de niños desde su nacimiento hasta pues el desarrollo de la dentición completa, que es aproximadamente a los 13 años de edad, e inicia pues con el nacimiento. Aquí pues el desarrollo viene a involucrar todo lo que sería la respiración, la deglución y todo lo que compete a cuando el niño nace y tiene que pues aprender a respirar, que es el primer estímulo que se maneja. Todos los que nacemos, lo primero que hacemos es respirar, ¿verdad? Entonces, dentro de todos estos factores, vamos a guiar o a darles alguna información sobre cómo podemos evitar condiciones que van a afectar al crecimiento y desarrollo craniofacial y dentofacial. Dentro de estos factores, pues va a ser muy importante
cuando el niño nace, se habla del amamantamiento materno, que es lo más importante que nosotros vemos. ¿Por qué razón? La OMS ahora está recomendando que este amamantamiento sea durante 2 años, desde el nacimiento hasta los 2 años de vida del niño. Entonces, los primeros 6 meses el niño va a ser amamantado única y exclusivamente de pecho materno. Después de los 6 meses va a estar combinado con la lactación o con la combinación de algunos alimentos. Hasta que el niño cumpla los 2 años es recomendable el amamantamiento materno. Y Emilia, ¿qué secuelas podrían presentarse ante quienes no hay la posibilidad del amamantamiento? ¿Qué secuelas se pudieran llegar a presentar? Bien, todos estos factores los vamos a ir viendo a lo largo del programa, donde vamos a describir cuáles son las secuelas que se pueden tener si no se llega al amamantamiento. Algunas de ellas pues son hábitos tanto como de respiración, de deglución, pues de chupar dedo, lengua también. Entonces son varios los factores que pueden estar involucrados al no amamantar al niño. ¿Y esto trae como consecuencias trastornos en el desarrollo? Sí, claro, hay deformaciones de los maxilares que van a complicar una oclusión posterior. Y esto pues puede ser tratado y vamos a ver con los doctores que van a hablar más tarde, el doctor Juan y el doctor Isaac, perdón, van a hablar de cómo se deben tratar estos problemas que se llevan a cabo. Hábitos que se Sí, son hábitos generalmente los que se en los presentan. primeros años de vida del niño. Así es, los primeros años. Muy bien, Emilia. También vamos tenemos preparado, más bien tienes preparado un video para el público que nos observa, y que es de vital importancia porque son programas educativos de parte de nuestra máxima casa de estudios que conllevan no solo al público en general, sino también a los profesionales de la odontología. Y un hábito, hablando de hábitos, hablando de un hábito que se puede llegar a presentar en este video que ustedes lo van a poder ver, que tú explicaras fundamentalmente el fenómeno del hábito de lengua, que nos pudieras explicar al respecto. Bien, como les mencionaba, ahorita hablaremos un poquito más de lo que es el amamantamiento materno y los beneficios que nos da. Y dentro de este video ustedes pueden observar cómo la niña deglute y pone la lengua en la parte anterior porque tiene ya una deformación, tiene como una especie de un espacio que ella quiere sellar para deglutir y pone la lengua entre los dientes para poder sellar y deglutir, porque la deglución también se altera cuando no se amamanta al niño. Si se amamanta por medio de biberón, entonces adquiere cierto tipo de hábitos que van a complicar y nos van a llevar a algunos problemas como el que están viendo en la deglución que presenta la niña, que le llamamos una deglución atípica. Y bueno, una pregunta que nos hacemos de que somos padres de familia y que generalmente sucede, ¿cuándo llevar a un niño? Nos preguntan, ¿cuándo te llevo a mi hijo al odontólogo? O sea, ¿cuándo ya puede acudir este bebé o este pequeñito? ¿Cuándo puede acudir ya? ¿Y quién lo debe atender? También ese es un tema muy relevante e importante, sobre todo en esos niños tan pequeños. Sí, claro. Bueno, en la odontopediatría se recomienda que el bebé tiene que ser atendido y llevado al odontopediatra una vez que se tengan erupcionados los primeros dientes, porque ahí nosotros podremos darles toda la información que necesitan sobre la higiene para evitar problemas posteriores de caries y de algunas otras condiciones, y esa es la edad en la que se sugiere llevar a los niños. Hay otros autores que recomiendan al nacimiento, pero siento que es un poquito complicado también porque cuando un bebé nace, nosotros que sabemos que somos madres, el cuidado del bebé al nacimiento, pues siento que es un poco complejo y que sí está recomendado cuando erupciona el primer diente para darles todas las indicaciones. Sin embargo, también a la madre se le pueden dar recomendaciones previas al nacimiento al niño, donde se le explica cómo debe de tener la higiene o los cuidados para el bebé una vez que hayan erupcionado los dientes. ¿Cuáles serían esas recomendaciones?
Bien, las recomendaciones serían limpiar la boca del bebé con una gasa húmeda, con agua hervida, se recomienda, para poder acostumbrar al niño a que se le pueda introducir alguna cosa dentro de la boca y él se acostumbre. Cuando ya erupciona el primer diente, entonces sí cepillarlo con un cepillo adecuado para los bebés, que pueden ser los Dedodent, puede ser, hay muchos cepillos ahorita recomendados para bebés que son suaves, y también se recomienda que se cepille con pasta. ¿Sí? Con muy poquita pasta, la cantidad el grano de un arroz estamos hablando, esa es la cantidad de pasta adecuada para un bebé por la ingesta que pueden ingerir la pasta y tener algunas consecuencias como fluorosis, que se habla de ello. Sin embargo, se dice que no es tan relevante la cantidad de pasta que le estamos colocando como para poder provocar algún problema de este tipo. Excelente. Y otra pregunta y otro tema, ¿no?, que es a menudo y que nos preguntan los profesionales de la odontología, y que nos hicieras favor de comentarle al público, ¿cuándo erupcionan los primeros dientes y qué alteraciones pueden ser en cuanto a la cronología de la erupción? Bien, la erupción de los primeros dientes temporales es aproximadamente a los 6 meses. Sin embargo, hay una recomendación donde se habla de que puede ser 6 meses de adelanto o 6 meses de demora. Esto quiere decir que a veces los niños nacen con dientes natales o dientes neonatales, pero esto lo podemos considerar normal. Claro que tendrán que acudir al odontopediatra para la revisión. Y porque también ocurre algo, cuando los niños nacen con dientes, puede tener problemas de amamantamiento. Y entonces ahí, pues primero está la alimentación del bebé, que nuestros dientes, ¿verdad? Pero muchas ocasiones lo que podemos hacer es limar esos dientes para que no le provoquen irritación a la mamá. Sin embargo, si sigue con problemas, pues sí, se tienen que extraer. Pero hablando de los tiempos de erupción, como les decía, pueden ser 6 meses de adelanto, 6 meses de demora, que podemos hablar también que si la mamá nos dice el niño ya tiene 1 año y no le han erupcionado los dientes, podemos considerarlo todavía normal. Es un rango. Un rango más o menos. Sí. Y bueno, si ya los dientes no han erupcionado después del año, ahí sí podríamos ya pensar en tomar una radiografía para descartar la posibilidad que no tuvieran gérmenes dentarios. Podría haber ausencia de algún germen. Claro. Es factible. Muy bien. Y bueno, otra pregunta importante es: ¿a qué se refiere con el primer avance fisiológico de la oclusión? Bien, aquí es donde está involucrado lo que es lo que les estaba mencionando del amamantamiento materno. Con el amamantamiento materno, los niños cuando nacen, siempre la mandíbula está hacia atrás, está retrógrada. Entonces, en ese momento que el niño va a amamantarse, el niño con los ejercicios que hace de succión, que son muy fuertes para poder sacar la leche del pecho materno, hace un gran esfuerzo. Entonces ahí están involucrados todos los músculos que tenemos, orbiculares, temporales, maceteros e inclusive músculos del cuello y la espalda están involucrados. Entonces ahí es donde también la articulación temporomandibular de los niños es muy plana, y este ejercicio de atrás hacia adelante con la succión que tiene la mandíbula va a hacer un adelantamiento de la mandíbula para ponerse en posición más mesial. Este es el primer avance mandibular que se tiene por medio de la succión y el amamantamiento. Que ese es un tema muy importante y relevante, porque a veces se considera que nada más la presión que se ejerce es estrictamente nada más con los dientes, sino que hay músculos, hay ligamentos, hay una articulación, elementos óseos que contribuyen particularmente a este fenómeno. ¿Es así? Así es. Hay un estímulo de crecimiento también en los huesos y músculos. Entonces, todo esto va a contribuir al desarrollo de los maxilares, de lo que estamos hablando. Y otra gran incógnita, otra gran, muchas veces mito o realidad que quisiera que lo aclararas: ¿está recomendado el uso del biberón? Bueno,
La recomendación como tal es para cuando no se tiene una opción más de amamantar al niño, pero lo mejor es amamantar al niño por todo lo que les estoy comentando. Todas estas funciones, como es la respiración, la deglución, van muy encadenadas al amamantamiento materno, porque el niño cuando se amamanta por el pecho materno, él va a poner la lengua en una posición, va a respirar, va a tener la boca cerrada y no va a tener una respiración bucal. Y esto va haciendo que el niño se acostumbre a respirar por la nariz, y la respiración va a estimular también a los maxilares en el crecimiento y desarrollo. Y eso va a ser muy importante. ¿Y qué pasa con el amamantamiento con biberón? La alimentación artificial por medio de biberón, si en condiciones que no se tiene otra opción, el niño se tiene que alimentar de alguna manera, pues se recomiendan los biberones más anatómicos. Sin embargo, la postura de la tetilla del biberón va a hacer que el niño la tenga entre las dos maxilares, y esto va a hacer que su lengua esté más atrás, que ponga la lengua sobre el orificio del biberón, la pone, la quita, no hace un esfuerzo como el que se hace para el amamantamiento. Pues excelente esta aportación, sin duda, doctora Valenzuela. Y bueno, también otra pregunta que a menudo se hace es en el sentido de la importancia que tiene hoy mucha más conciencia, y en el sentido de que se ha atendido un niño. Muchas veces se desvirtuaba en el pasado que pues, eran dientes decidos, eran dientes de leche. No era importante que se conservara la salud de los dientes primarios. Y más o menos en condiciones normales, ¿cuántos son los dientes primarios y en qué etapa más o menos se finiquita la erupción de esos dientes primarios? Bien, la erupción de los dientes primarios, como ya les mencioné, inicia aproximadamente a los 6 meses y termina a los 2 años y medio. La oclusión se mantiene hasta los 3 años de edad. Son 20 dientes de la primera dentición. Y bueno, lo importante de la conservación de los dientes de la primera dentición para el desarrollo y crecimiento de los maxilares es básico, ya que si nosotros tenemos pérdidas prematuras por caries, porque muchas veces dicen, no, tiene caries, se le va a caer. Ese es el comentario que hacen muchas mamás o papás, porque no conocen la importancia de mantener los dientes en las arcadas, porque esto nos va a dar estímulo tanto para el crecimiento de los maxilares como la guía para la erupción de los dientes permanentes. Entonces, el mantenimiento de los dientes temporales en boca es muy importante, porque también si hay pérdidas de dientes anteriores, los niños adquieren hábitos también de ceseo, de deglución, como poner la lengua para sellar el agujero que queda por la ausencia de los dientes anteriores. Entonces también la pérdida prematura de dientes primarias, o sea, eso ocasiona pérdida de espacio. Sí, O también ocasiona lo que son los maclusión. planos terminales. ¿Me podrías platicar algo acerca de los planos terminales? Claro, los planos terminales son la oclusión que se tiene con los segundos molares de la primera dentición. Así es. Y es muy importante saber qué oclusión tenemos. Nosotros cuando hablamos de planos terminales estamos hablando de planos terminales mesial, plano terminal recto, plano terminal distal y también de plano terminal mesial exagerado. Cuando nosotros tenemos una oclusión con un plano terminal recto o un plano terminal mesial, podemos decir que podemos tener una oclusión clase 1 para la dentición permanente. Y esto se va a dar por medio de, si el niño tiene una buena función, tiene una dentición espaciada temporal que se da aproximadamente después de los 3 años de edad, porque si tiene una buena función, no tiene ninguna maloclusión de mordida cruzada o algo, el desarrollo de los maxilares se va a dar solo y nos podemos evitar tener una maloclusión y quedarnos en una clase 1 en condiciones normales. Pero si el niño no tiene esta dentición espaciada, pues vamos a tener problemas cuando tenemos un plano mesial distal, donde el plano distal es cuando la mandíbula está hacia atrás. Y esta mandíbula, cuando se encuentra en la posición hacia atrás y
el paciente no tiene una dentición espaciada, no es guiado por el odontopediatra para ayudarlo a que se dé una oclusión clase 1, pues vamos a tener una clase 2 que posteriormente va a tener que tener otro tipo de tratamientos para solucionarla. De igual manera, cuando tenemos esa clase mesial exagerada, que va a ser una oclusión donde el plano terminal está muy hacia adelante, la mandíbula se encuentra hacia adelante, lo que llamamos una clase 3, donde tenemos la mordida cruzada anterior. Sí. Ahí también nosotros tenemos que acudir al odontopediatra para que diagnostique qué problema se tiene, si es un problema dental, si es un problema esqueletal, es un problema de crecimiento del maxilar o es un problema de crecimiento exagerado de la mandíbula. Entonces, todo esto, pues tienen que estar muy pendientes de su hijo, ver en cómo muerde. Si ustedes ven que la mordida no es normal, hay que acudir al odontopediatra para diagnosticar y prevenir, porque en estas condiciones se puede tratar y prevenir, para prevenir la maloclusión que se complique más de lo que pudiera ser, ¿no? Y sobre todo, pues, entonces son fundamentales estos planos terminales, sobre todo porque los primeros molares permanentes no existe una guía de erupción. ¿Es correcto? Bueno, ¿no hay un decido que le anteceda? Bueno, ahí si se tienen los segundos molares de la primera dentición, ellos nos van a guiar para el primer molar permanente. Y si se pierden esos molares, el primer molar se va a mesializar y va a erupcionar en lugar donde se encuentra la erupción de los premolares. Y eso va a complicar, entonces va a haber apiñamiento de la dentición y problemas pues ya de la oclusión. Pues doctora Valenzuela, ha sido un placer su aportación. Sin duda es un tema pues de suma importancia. Muchísimas gracias a la doctora Valenzuela por esta brillante exposición. Y bueno, pues los invitamos a unas cápsulas curiosas de este tan importante tema. Los invitamos a que no se retiren de las pantallas. Continuamos en un segundo segmento en este tan interesante tema, crecimiento y desarrollo craneofacial. Muchas gracias por continuar con nosotros. Doctora Valenzuela, un placer y muy amable por su presencia. No, gracias. Muchas gracias a todos y gracias por la invitación de nuevo. Un placer, muchas gracias. Hasta luego. ¿Sabías que el consumo de alimentos azucarados no solo puede causar enfermedades cardiovasculares, cáncer o diabetes, sino también caries? En verdad, a nivel mundial se estima que por la alta ingesta de azúcar, entre el 60 y el 90% de la población infantil presenta caries en edad escolar. Esta cifra se acerca al 100% de la población adulta. Sin duda, son cifras impactantes. Por ello, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud, de manera general, recomiendan reducir el consumo de azúcares libres, es decir, de aquellos con los que se endulzan los alimentos en la mesa, así como las bebidas procesadas. Estos se diferencian del azúcar presente de forma natural en la miel, el jarabe, las frutas y las verduras. Estas organizaciones sostienen que el consumo de azúcares libres debería llegar por lo menos al 10% de la ingesta calórica total diaria, pero que lo ideal sería reducirlo al 5% para obtener mejores beneficios. El 10% del aporte calórico diario recomendado equivale a 50 gramos de azúcar, o bien a 12 cucharaditas, mientras que el 5% equivale a 25 gramos o a 6 cucharaditas. En este sentido, resulta importante identificar el contenido de azúcar en los productos que consumimos y, sobre todo, preferir aquellos alimentos que no generan caries, como la fruta, el arroz, las papas cocidas, el pan o la leche. Dado que el azúcar libre no es nutriente esencial, reducir su consumo puede traernos grandes beneficios, como un mejor control del peso corporal, una mejor salud y la reducción de caries dental, la enfermedad no transmisible de mayor tasa en todo el mundo. Por esto último, los odontólogos juegan un papel relevante para sensibilizar a las personas y motivarlas a reducir su consumo de azúcares, a fin de lograr sonrisas más saludables. Sonrisas que reflejen una adecuada salud general.
En nuestra boca habitan diversas bacterias. Cuando no las eliminamos, por un lado, producen ácidos y estos, a su vez, provocan que los dientes se debiliten. Y por otro lado, se multiplican y adhieren a los dientes, formando una placa y posteriormente caries. Si bien la caries es una enfermedad bucal muy común, se puede prevenir mediante la adopción de hábitos saludables, entre los cuales se encuentran la higiene permanente y el cepillado adecuado. No debemos sustituir el cepillado con masticar un chicle. Masajear las encías para que la sangre circule adecuadamente con movimientos circulares de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. El uso de cepillos dentales en buen estado para garantizar que la limpieza sea efectiva. Una buena alimentación con baja ingesta de bebidas y alimentos azucarados, golosinas y agua mineral. Y una alta preferencia por los vegetales y las frutas crudas. El buen masticado de los alimentos. Beber agua natural suficiente. Eso no solo hidrata nuestro cuerpo, sino que nos ayuda a que la saliva se produzca y combata de manera natural a las bacterias dañinas. Visitar periódicamente al dentista para una limpieza dental y, cuando es necesario, la aplicación de selladores dentales en los molares. Estos y otros hábitos pueden resultar muy benéficos, sobre todo si se adoptan en edades tempranas. Cabe resaltar que estudios epidemiológicos han dado a conocer que cerca del 18% de niños entre los 2 y 4 años de edad han padecido caries. El 23% de los niños de 8 ha requerido un sellador dental en los molares. Y el 18% de los adolescentes de alrededor de 17 años han desarrollado una caries dental, de los cuales el 7% de ellos ha perdido un diente permanente. Muchas gracias por continuar con nosotros en este interesante programa, Crecimiento y Desarrollo. Le recordamos al público que nos favorece con su presencia que están los datos de contacto en la pantalla a lo largo del programa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues ahora tenemos a dos extraordinarios profesionales académicos de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de nuestra Facultad de Odontología, quienes en este segundo bloque van a intervenir en ese tan interesante tema que ya la doctora Emilia Valenzuela pues dio la pauta y el inicio de crecimiento y desarrollo de la dentición y una serie de elementos muy importantes a tomar en consideración. Pues es un placer y en primer término tengo la oportunidad de presentar al doctor Isaac Guzmán Valdivia Gómez, quien es el coordinador de la especialidad de ortodoncia de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología. Isaac, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación a ti, Arturo. Es un gusto, es un placer poder compartir este tema tan importante para nosotros, tan indispensable para lo que hacemos nosotros dentro de lo que viene siendo el área de ortodoncia, el área de odontopediatría, y compartir contigo, Juan, contigo, Emilia, también este bloque. Muchas gracias. Al contrario, un placer y muchísimas gracias por tu presencia. Al contrario, gracias. Y pues también nos acompaña en este panel otro excelente profesional, el doctor Juan Enrique Castro Ogarrio, quien es el coordinador de la especialidad de odontopediatría, también de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología. Juan, bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Saracho. Bueno, pues la verdad que es un gusto poder platicar ante el público, poder platicar entre nosotros de temas que tienen que ver con el crecimiento y desarrollo craneofacial, que es, como bien se había dicho, el tema central, pero sobre todo el poder interactuar entre dos especialidades que son las que están principalmente relacionadas con crecimiento y desarrollo, como es la odontopediatría, el trato de los pacientes durante las primeras etapas y su seguimiento por parte de los especialistas en ortodoncia. Creo que sin lugar a dudas, este es uno de los tantos temas que traen un lazo de unión entre ambas especialidades, y creo que el aprender a tratarlas de manera interdisciplinaria es sin duda pues la base del éxito de un tratamiento. En la División de Estudios de Posgrado, algo que siempre nos ha preocupado mucho, lo que hemos platicado mucho en estas situaciones, es precisamente el aprender a llevar a los pacientes con más de una especialidad a la vez, hacer un plan de tratamiento a largo plazo, hacer un plan de tratamiento que tome en cuenta todos estos factores de crecimiento y desarrollo. Pues muchísimas gracias a los dos. Una vez más, un placer tener a dos extraordinarios especialistas. Y bueno, doctor Castro, iniciaríamos preguntando que nos definieras qué es un hábito y cómo tratarlo.
Bien, hablando de crecimiento y desarrollo, como bien lo decía anteriormente la doctora Emilia Valenzuela, algo muy importante es determinar algunos factores que pueden afectar el crecimiento y desarrollo normal. Además del factor genético, que pues sin lugar a dudas es el más importante, algunos hábitos pueden también afectar este crecimiento y desarrollo. Si nosotros definimos qué es un hábito, bueno, pues un hábito es la ejecución de un acto repetido que se realiza varias veces y que tiene que ver muchas veces con las funciones vitales. Esto es, hace un momento se hablaba, por ejemplo, de que el bebé en el momento del nacimiento, pues la primera función que va a tener, por supuesto, es respirar para poder vivir. Pero una segunda función vital va a ser la alimentación, que es lo que le va a dar los elementos para poder crecer, para poderse desarrollar. Se hablaba, por ejemplo, de en la alimentación a seno materno, un factor muy importante es el estímulo de las estructuras o de los huesos de la cara. Esto es, cuando un bebé nace, quizá el hueso que está menos desarrollado de todas las estructuras de la cara y la cabeza es la mandíbula. Esta mandíbula es la que, gracias a que tiene la posibilidad de moverse, gracias a que tiene ese estímulo de movimiento, tiene mayores posibilidades de crecer. En ese crecimiento podemos hablar, por ejemplo, que durante el amamantamiento, el hecho de que ese bebé pueda tener lo que se denomina movimiento de ordeña, esto es un movimiento en sentido adelante, atrás, es lo primero que le va a dar ese estímulo de crecimiento, y hablamos de un bebé recién nacido. Algo muy importante entonces es saber que cuando estos hábitos son modificados, por ejemplo, mencionaba la doctora Valenzuela, situaciones en donde una madre no tiene oportunidad de amamantar a su hijo y esto es sustituido por una alimentación con biberón, por ejemplo, en lugar de tener ese movimiento en sentido anteroposterior, en sentido adelante-atrás, lo que va a hacer es a generar un vacío para poder obtener el líquido del biberón. Ese vacío lo realiza con una compresión de todos los músculos que rodean a las estructuras óseas, como es la mandíbula y el maxilar, y entonces empiezan a gestar ahí muchas veces situaciones de atrofias en el crecimiento, que se van a manifestar más adelante como problemas que se denominan maloclusiones, esto es, relaciones que no son adecuadas entre ambos huesos, entre el maxilar y la mandíbula. ¿Y cómo se puede controlar este tipo de hábitos, por ejemplo, en un paciente a los 2 años de edad? Bien, hay algunos hábitos que son benéficos, ¿sí? Por ejemplo, decíamos, pues el amamantamiento, algunos hábitos que nos llevan a que nuestro sistema nervioso central de alguna forma lo registre y se vuelvan repetitivos. ¿Es una manera de estímulo, podríamos...? Sí, pero más que nada yo me quería referir a lo que se denomina como un acto reflejo. Esto es, cuando yo como una persona adulta realizo un acto de una manera repetida, llega el momento en el que ya no tengo necesidad de pensar qué es lo que voy a hacer. Quizás sea un ejemplo muy burdo, pero vamos, cuando una persona se acerca a su automóvil, la persona toma el control del automóvil y sin tener necesidad de ver cuál es el botón que abre la puerta, en automático lo saca de su bolsa y aprieta el botón sin verlo. ¿Qué es lo que pasa? Lo ha hecho tantas veces que su sistema nervioso central ya no tiene necesidad de pensar lo que va a hacer. Esto es lo que se denomina un acto reflejo, un acto o un hábito que se forma de manera repetida y que no tiene necesidad de pasar por el pensamiento. Ahora, si esto de alguna manera lo llevamos a un paciente en las primeras etapas, a un bebé, por ejemplo, tenemos que algunos de ellos tienen ciertos hábitos como es la succión del biberón, el utilizar chupones o pacificadores, y todo esto de alguna manera le da un conocimiento del mundo que lo rodea. Un bebé en los primeros meses lo que quiere es conocer ese mundo que lo rodea. Entre ellos, por ejemplo, puede tener el hábito de succión, que es algo que por el sentido del gusto le permite conocer ese mundo. Muchas veces vemos bebés que se chupan los dedos y esto es un hábito que en realidad no está considerado como un hábito nocivo, sino como un hábito solamente, esto es, una acción repetida. Se considera que antes de los 3 años, cualquier situación como esta, como es un hábito de utilizar un chupón, de succionarse los dedos, no es nocivo. Esto es,
Lo que se trata aquí es de que se instruya a las madres para que ellas, por ciertos factores de distracción, puedan de alguna manera hacer que ese bebé se aleje de ese hábito. Si de esto lo que hacemos es motivar al paciente, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque en cualquier bebé, en cualquier niño, algo muy importante es que todo esto se pueda hacer como algo positivo. Esto es, nunca el tratamiento de un hábito debe ser bajo amenazas, nunca el tratamiento de un hábito debe ser con factores que puedan llegar a lesionar la autoestima del paciente. Al contrario, es muy importante el poder de alguna manera motivarlo para que se aleje o para que lo olvide, ¿sí? Por ejemplo, un niño que succiona los dedos casi siempre lo va a hacer en el momento que tiene sentimientos encontrados o alguna necesidad especial, como es el comer, como es conciliar el sueño, y es cuando lo realiza. ¿Qué se considera aquí? Que ese hábito esté en una etapa consciente. Cuando pasa a una etapa inconsciente, esto es que lo hace durante la noche sin darse cuenta, entonces es cuando se piensa que ese hábito puede llegar a causar un problema en cuanto a lo que es el crecimiento y desarrollo de las estructuras craneofaciales. Excelente, doctor Castro. Bueno, y en ese orden de ideas, doctor Guzmán, ¿qué nos puedes aportar una vez que se detecta un trastorno del desarrollo craneofacial? ¿A qué edad o en qué etapa es oportuno tratarlo? Hay que considerar primero que la detección de los problemas de crecimiento, en este caso craneofacial, se pueden dar a cualquier edad. Se pueden detectar inclusive antes del nacimiento, sobre todo en problemas sindrómicos o en enfermedades congénitas que alteran directamente el crecimiento y desarrollo craneofacial o dentocraneofacial. Tal vez uno de los ejemplos más fáciles de poder entender es el labio paladar hendido, que bueno, para hablar del labio paladar hendido y las consecuencias que tienen todos estos tipos de problemas, creo que yo extendería muchísimo tiempo para poder hablar de él. La detección después del nacimiento de problemas de crecimiento y desarrollo se pueden dar desde etapas muy tempranas, ¿sí? Desde el nacimiento mismo, etapas de crecimiento intermedio, etapas de crecimiento final o en etapas donde ya terminó de crecer el complejo craneofacial. En condiciones normales, la detección temprana, y ahí están ustedes muy en condiciones de poderlo hacer, existe la posibilidad de hacer tratamientos preventivos, tratamientos interceptivos. Bien hablaba el doctor Juan, la importancia que de lo que es, y la doctora Emilia, perdón, la importancia que nos da esa detección de hábitos, esa detección de problemas que nos pueden generar alteraciones. Perdón, ¿y qué ventajas aportaría esto? Bueno, las ventajas son muchas. Y las principales ventajas que podemos tener dentro de lo que es el tratamiento preventivo interceptivo, pues están muchas veces relacionadas, por ejemplo, a disminuir la posibilidad de hacer extracciones en los tratamientos ortodónticos futuros, disminuir las posibilidades de cirugía ortognática en discrepancias dentoesqueletales severas, ¿sí? Y sobre todo, y eso tal vez lo más común, hacer tratamientos tempranos implica mayor estabilidad en los resultados finales en la corrección de los problemas de maloclusión, por ejemplo. Pues excelente, doctor. Y bueno, continuando con este tema, doctor Castro, al presentarse este tipo de hábitos, ¿siempre está indicado la aparatología? Bien, en los niños, después de los 3 años y medio, se puede utilizar algunos tipos de auxiliares, algunos tipos de aparatos que se utilizan en la boca para corregir estos hábitos. Aquí yo quisiera hacer mucho énfasis en lo que comentaba hace un momento y que se refiere a que un aparato utilizado para corregir un hábito pernicioso o un hábito nocivo funciona más bien como un recordatorio. Esto es, lograr que se vuelva consciente ese hábito que se repite. Y volvemos a lo mismo. Un niño, por ejemplo, que succiona el dedo durante la noche, decíamos que lo hace de manera inconsciente, está dormido.
Algo muy importante es que antes de pensar en colocar un aparato, lo primero que se tiene que hacer es concientizar al niño o concientizar al paciente de que eso es algo que le va a causar un problema. Porque si el niño no sabe que eso es malo para él, ¿por qué no lo va a hacer si siente una sensación agradable? Si lo hace, por ejemplo, durante la noche, entonces lo primero que tiene que hacer la madre es explicarle al niño que durante la noche está teniendo esa acción, para que él empiece a darse cuenta. Mientras no se dé cuenta, mientras él no tome ese razonamiento de que es algo que lo afecta, ¿cómo podemos dejar que ese niño se aleje del hábito? Por más que querramos poner un aparato, por más que querramos nosotros auxiliarnos, no podemos hacerlo mientras sea consciente. Hay muchas técnicas en otros países que utilizan, por ejemplo, ejercicios antes de aplicar aparatos directamente sobre la boca, porque además aquí hay un factor muy importante. Esos hábitos, como decíamos, desvían el crecimiento, desvían la forma en la que normalmente se desarrolla el paladar, pueden causar una serie de factores como lo que se conoce como mordidas abiertas, esto es que los dientes superiores no cubren el borde de los dientes inferiores, y eso es algo que tiene que ver con la etapa de desarrollo del niño. ¿Por qué? Porque durante los primeros años crece principalmente el tercio superior de la cara, después el tercio medio, que es donde está el maxilar, y que se puede desviar por la presión de un hábito, como es, por ejemplo, el hábito de dedo. Si se logra que el niño lo deje a más tardar a los 3 años, cualquier problema que se presente se va a corregir por sí solo. ¿Por qué? Porque el mismo crecimiento es el que lo va a ayudar a que vuelva a las características normales. Después de los 3 años y medio, un hábito que causa un problema es un hábito que necesita ya un tratamiento para que pueda volver a su condición normal. Esto es, ya no se va a regenerar o ya no se va a corregir el problema que se causó por sí solo. Ahora hay que ayudarlo. Hay muchos tipos de aparatos. Bueno, algunos aparatos son fijos o pegados en la boca, otros aparatos se pueden quitar y poner, y esos se eligen dependiendo, las características psicológicas del paciente. Esto es, algo muy importante es siempre las madres, cuando llevan a un niño para que los ayuden a corregir un hábito, porque se los dijeron en el colegio, porque alguien se los comentó, piensan que es mucho mejor un aparato fijo, un aparato que está pegado en la boca, simple y sencillamente porque el niño no se lo puede quitar. Pero si esto no es manejado con cuidado, puede resultar agresivo para el niño. ¿Por qué le ponen un aparato pegado en la boca si él no sabe que lo que está realizando le causa un problema? Y hay un origen psicológico. Claro, algo, como decíamos, muy importante aquí es que esto no representa en ningún momento una agresión. Sin embargo, cuando se le enfoca como algo positivo, cuando se le enfoca como algo que lo va a ayudar, va a ser mucho más fácil que lo pueda aceptar, y al aceptarlo, la entrada a un tratamiento exitoso está garantizada. Excelente. ¿Y quién sería el especialista indicado para tratar este tipo de hábitos, doctor Castro? Bueno, aquí hay 2 especialidades, como decíamos, que intervienen mucho, que es la ortodoncia y la odontopediatría. Se considera que el odontopediatra está mucho más cerca del niño en las primeras etapas, porque tiene, como decíamos, una mejor motivación, porque tiene un mucho mejor manejo de la conducta. Esto es, un aparato que yo le presento a un niño tiene que ver mucho la forma como yo se lo presente, independientemente si está pegado o si se lo puede quitar. Si yo le digo, mira, te voy a poner este aparato para que puedas jugar en tus ratos libres. Te va a encantar. ¿Por qué? Porque tiene un color que te gusta, porque tiene, si es el caso, una pelotita, una esferita que gira, y tú vas a poder jugar todas las veces que quieras. El niño lo va a recibir como un juguete y es más fácil que lo acepte. Si yo, por el contrario, lo agredo y le digo, hey, te voy a poner este aparato para que no te puedas chupar el dedo ni un segundo, le estoy poniendo o se lo estoy presentando como algo que es agresivo. En ese sentido, el resultado va a ser muy importante, como decíamos, en la motivación del paciente, porque además en estas etapas, como decíamos, el crecimiento ayuda, entonces es mucho más fácil, de alguna manera, el poderlo corregir. Si este persiste, va a generar
deformaciones en la cara en donde se va a empezar a manifestar ya un problema de crecimiento como tal. Esas deformaciones pueden también recibir un tratamiento. Esto es, en realidad, cualquier cirujano dentista, cualquier estomatólogo, cualquier odontólogo podría tratar un hábito. Pero si hablamos ya de hacer un diagnóstico más preciso en donde se determine que el problema de crecimiento o de la malformación facial que se está presentando es como causa de un hábito, algo muy importante entonces sería tratar de proponer o de hacer un plan de tratamiento en el que al mismo tiempo de corregir el hábito se estuviera resolviendo la malformación. Y si esta malformación es tan importante que ya requiere de alguna manera un tratamiento más complejo, entonces el odontopediatra podrá tratar el hábito, iniciar la situación de la malformación y ya para lo que es el establecimiento de una correcta posición o alineamiento de los dientes y de una correcta relación entre ellos, lo puede remitir con el especialista en ortodoncia, quien será el encargado de terminar el tratamiento que inició el odontopediatra. No sé cómo veas, no sé si tú tengas alguna opinión. Y aquí continuando con esta idea que cita el doctor Castro, doctor Guzmán, como especialista en ortodoncia, ¿qué correlación existe directa entre el desarrollo craneofacial y la maloclusión? Sí, claro. ¿Qué nos podrías hablar al respecto? Sí, bueno, voy a comenzar un poquito con tu pregunta, Juan. Yo creo que necesitamos la relación interdisciplinar entre odontopediatría y ortodoncia tiene que ser muchísimo más íntima, ¿sí? El diagnosticar conjuntamente y hacer los planes de tratamiento también en forma conjunta facilita el resultado óptimo final de los tratamientos de ortodoncia. En cuestión directamente relacionada con la maloclusión, bueno, la maloclusión en sí misma va relacionada directamente con los problemas de crecimiento craneofacial o dentocraneofacial. Este tipo de alteraciones de la maloclusión producidas inicialmente por alteraciones mismas del crecimiento mismo, pueden ir desde ligeras, moderadas hasta severas. Cuando la problemática de maloclusión es ligera, ¿sí? Muchas veces se manifiesta simplemente con un apiñamiento mismo de los dientes, por ejemplo, ¿sí? Pero cuando ya hay una discrepancia dentoesqueletal real, entonces empiezan a manifestarse algunos tipos de maloclusión un poquito más complejas. Voy a tratar de resumir y de hacerlo más entendible esto. Este tipo de relaciones o de alteraciones entre los maxilares se puede dar en cualquiera de los sentidos, en sentido sagital, en sentido vertical, en sentido transversal. Las principales formas en cómo se puede manifestar en sentido sagital, antero-posterior, ¿sí? Pueden ser determinadas a través de lo que se denomina maloclusiones clase 2 o clase 3. La maloclusión clase 2 se va a determinar cuando la mandíbula se encuentra en una posición posterior al maxilar en una forma alterada. Esto puede estar provocado tanto porque el maxilar está protrusivo, ha crecido de más, ha tenido mayor desarrollo, o porque la mandíbula ha tenido un menor desarrollo o ha crecido de menos. Esto nos va a dar como consecuencia sobremordidas horizontales aumentadas. Existen aparatos, si se detecta en forma temprana, apropiados para poder corregir este tipo de problemas. Problemas, por ejemplo, como protrusiones. Un aparato ortopédico muy eficiente podría ser el arco estoral o el headgear. En casos, por ejemplo, donde la mandíbula se encuentra en posición posterior, existen aparatos que estimulan el crecimiento secundario de la mandíbula. En casos donde existe una clase 3 que es completamente al revés a la clase 2, la mandíbula se encuentra por delante del maxilar en una forma normal y esto puede estar provocado porque hay una deficiencia de crecimiento de maxilar o un exceso de crecimiento de la mandíbula. Existen igualmente aparatos que están hechos específicamente ortopédicos que nos pueden ayudar a controlar este tipo de problemas. Hay aparatos, por ejemplo, la máscara de protección que nos ayuda a
a que el maxilar se nos pueda incrementar su crecimiento, y hay aparatos, por ejemplo, como las mentoneras mismas, que desestimulan el crecimiento de la mandíbula. Igualmente podemos tener problemas de maloclusión en sentido vertical, tal vez el más común, como mencionabas hace rato, Juan, son las mordidas abiertas. Existirán aparatos específicamente diseñados para este tipo de problemas, o bien también existen alteraciones a nivel transversal. Importante reconocerlos desde forma temprana, porque muchas veces los problemas transversales que se manifiestan mucho por mordidas cruzadas posteriores podrán ser indicativos en un futuro de problemas de asimetría facial. Pues muchísimas gracias por su aportación. Sin duda, como ustedes bien han citado, este es un trabajo importante de multidisciplina, en el cual intervienen pues otros especialistas, como es el mismo psicólogo, el contacto que se debe mantener, porque hay que ver el origen muchas veces en cuanto a los hábitos. Y bueno, ha sido una aportación extraordinaria de parte de ustedes dos, en el sentido de esta correlación y de la interdisciplina fundamental e importante de la detección temprana que el odontopediatra lleva a cabo, como bien cita el doctor Castro, y después ya las discrepancias o la serie de situaciones que ya se pueden llegar a evitar desde la etapa primaria, pero que pueden llegar, si no son atendidas, pues ya son motivo de atención del especialista en ortodoncia. Pues bueno, pues ha sido un placer haberlos tenido a ustedes en este panel, ha sido una gran aportación. El tema ha sido desarrollado pues en forma extraordinaria por dos excelentes profesionales de la odontopediatría y de la ortodoncia. Muchísimas gracias. Y bueno, pues al público en general que nos favoreció, pues una vez, muchísimas gracias por su presencia. Sin duda, tenemos la certeza de que ha sido una gran aportación para el público en general, para los profesionales en odontología, en este tema tan trascendental e importante, crecimiento y desarrollo, dentro de esta serie Tópicos en Odontología de la Facultad de Odontología de la UNAM. Muchísimas gracias a todos ustedes. Somos orgullosamente UNAM, la Universidad de la Nación. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Desde que nace hasta que fallece, el ser humano vive diversas etapas de crecimiento y de desarrollo. Estas son la prenatal, la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y la ancianidad. Todas ellas enmarcadas no solo por factores sociales, económicos y culturales, sino por el género, la herencia y los hábitos positivos y negativos adoptados. Entre estos hábitos se encuentran aquellos que se relacionan directamente con la salud y específicamente por el tema que hoy nos reúne, la salud bucal. Es importante tener información adecuada sobre el crecimiento y el desarrollo de la cara y el cráneo para poder identificar si existe alguna deformación en el niño. En caso de que existiera, se debe solicitar una opinión profesional con el odontopediatra o el ortodoncista, quien, además, será el más indicado para determinar el tratamiento a seguir, según la edad del niño. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud bucodental es la ausencia de dolor orofacial crónico, cáncer de boca o garganta, llagas bucales, defectos congénitos como labio leporino o paladar hendido, enfermedades periodontales o de las encías, caries dental y pérdida de dientes, así como otras enfermedades y trastornos que afectan a la boca y la cavidad bucal. De manera particular, la caries es la enfermedad no transmitible de mayor presencia en todo el mundo. Muestra de ello es que entre el 60 y el 90% de la población infantil presenta caries en edad escolar, lo mismo que casi el 100% de la población adulta. La caries se produce cuando se multiplican, sin control, los ácidos que generan las bacterias de la boca. Para combatir esta y otras enfermedades bucodentales, resulta relevante tener buenos hábitos bucodentales desde muy temprana edad, entre ellos, cepillar los dientes después de cada alimento, masajear las encías, procurar una buena alimentación con baja ingesta de azúcares libres, masticar adecuadamente los alimentos, no fumar, ingerir bebidas alcohólicas ni masticar chicles, beber suficiente agua natural y visitar periódicamente al dentista. En todas las etapas de la vida,
una dentición sana ayuda a realizar funciones esenciales como hablar, comer y socializar.